¿Ok? Así que de forma inmediata les haré la presentación. Bien, retomaremos el tema desde este subtítulo del tema de deslizamiento. Este término, esta definición es muy importante, espero que lo entiendan. No es nada complicado, es simplemente un porcentaje de comportamiento de la velocidad, como vamos a explicar acá. Bueno, para ello nos ponemos este dibujo en que vemos que el campo magnético del polo norte-sur, que están dando vueltas por al entorno del rotor, van con una velocidad sincrónica. Sincrónica, ya les he dicho que quiere decir que va directamente proporcional al valor de la frecuencia, ¿no? Porque la fórmula tiene el componente frecuencia y depende de eso, ¿no? En realidad, en Cochabamba, la frecuencia de 50 ciclos, de modo que la velocidad sincrónica con un par de polos de una máquina de un par de polos es de 3000 revoluciones por minuto. Esa es la velocidad con la que todo el tiempo va dando vueltas. Considerando la presencia de ese campo y ahora tomando en cuenta la velocidad que produce el rotor por las fuerzas y las cuplas que ejerce y logrando que gire, hemos visto que el rotor gira detrás de la velocidad sincrónica, ¿no es cierto? Tratando de alcanzar. La diferencia de velocidades entre la velocidad del campo menos la velocidad del rotor se conoce como la velocidad relativa. Dicho de otra manera, se dice que es la velocidad relativa del campo respecto al rotor, ¿no? Eso es lo que hemos dicho. Y si eso nuevamente dividimos entre la velocidad del campo, aquí está, entonces esta diferencia dividido entre la velocidad sincrónica del campo, otra vez hacemos una segunda relación que nos está diciendo la velocidad con la que nos gana el campo magnético al rotor en términos de porcentaje, ¿no es cierto? Y eso se llama deslizamiento. ¿De acuerdo? Para que se maneje porcentualmente, obviamente hay que poner 100%, eso ustedes ya saben. Entonces, el deslizamiento, como ven, es el porcentaje de la diferencia de velocidad que el campo le está ganando al rotor, ¿no? Y en términos de porcentaje de la velocidad sincrónica. Bueno, una vez definido lo que es deslizamiento, entonces podemos ver acá las máquinas de inducción o las máquinas asíncronas, que es lo mismo, en su funcionamiento y determinado bajo ciertas condiciones pueden tener funciones diversas, ¿no? Por ejemplo, es esa máquina que hemos construido, ¿no es cierto?, con el rotor jaula todavía. Esa máquina puede funcionar como transformador eléctrico. Bueno, como motor ya lo hemos visto. Puede funcionar como generador eléctrico y también puede funcionar como freno eléctrico, freno electromagnético, ¿no? Tiene esas funciones este motor, ¿no? Simplemente
todo está bajo qué condiciones de funcionamiento lo vamos a acomodar, ¿no es cierto? Y entonces aquí vamos a ver un pequeño resumen en una tabla para ver cuál es el motivo del por qué funcionan en las características que hemos mencionado. Por ejemplo, si la condición que nos planteamos, aunque sea teórica, pero al final condición, si consideramos que la velocidad del rotor es cero, quiere decir que el rotor está parado, en esa situación, si ustedes reemplazan, el deslizamiento sale igual a 1. Entonces, tienen que tener siempre esa relación rápida cuando es cero la velocidad, deslizamiento 1. En esa situación, el campo magnético del estator, que está dando vueltas, induce en los arrollamientos del rotor tensiones, ¿no es cierto? Tensiones en las barras, ¿no es cierto? Y obviamente, al estar cerrado, circulan corrientes, ¿no es cierto?, en el arrollamiento. Pero aprovechando de algunos puntos de ese arrollamiento del rotor que está parado, porque está rotor parado, podemos sacar dos conexiones, por ejemplo, y poder sacar una tensión, ¿no es cierto?, de esa tensión que se produce en los arrollamientos. Y esa tensión se va a constituir en mi tensión secundaria, ¿no es cierto? Y por tanto, si tiene con tensión secundaria posible de utilizar, pues esa máquina podría entonces usarse como un transformador eléctrico. Está claro, ¿verdad? Luego, si la velocidad del rotor es positiva mayor que cero, ¿ya? Y menor que la velocidad del campo giratorio, recuerden que el campo giratorio siempre va por delante, en esa situación el deslizamiento es mayor que cero, a ver si se reemplaza. Y en esa situación les decía, el campo, ¿no es cierto?, con la velocidad relativa va a inducir tensiones en el rotor, los cuales van a originar la circulación de corrientes y esas corrientes van a producir el segundo efecto de fuerzas que persiguen al campo, lo cual hace que el rotor empiece a girar y estamos en la condición de motor. Esto ya se ha explicado en el subtítulo 1, ¿no es cierto?, del principio de funcionamiento del motor. ¿Está claro? Cuando la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo giratorio, el deslizamiento es cero. Quiere decir que ambos están yendo a la misma velocidad. Y como los dos van a la misma velocidad, no existe velocidad relativa. La velocidad relativa sería cero. Por tanto, no hay inducción de nada. Y por tanto, es el punto muerto en el que la máquina no hace nada. Bien, si la velocidad del rotor estuviera bajo condiciones de que es mucho más grande que la velocidad del campo giratorio, fíjense, seguramente con alguna otra máquina adicional puesto en el eje, podemos hacer girar al rotor más rápido que la velocidad del campo magnético giratorio. Si la velocidad del rotor llegara a pasar la velocidad del campo giratorio, entonces el proceso de inducción es a la inversa, ¿no es cierto? Porque ya el rotor está transmitiendo su energía al estator y al transmitir esa transformación hay una inducción en los arrollamientos del estator que, si por decir tiene 220 voltios de funcionamiento y lo hemos logrado que la velocidad del rotor sobrepase, puede llegar a que la inducción en el arrollamiento del estator, debido a la acción de ese campo que está por encima de la velocidad del campo giratorio, induzca una tensión adicional, por decir 225 voltios.
en el estator. Entonces, siendo 225 voltios la tensión en el estator, en los arrollamientos del estator que están conectados a la red, entonces con esa tensión de 225 le gana a la tensión de la red y la corriente circularía desde la máquina hacia la red y por tanto está trabajando como generador, ¿no es cierto? Espero que hayan comprendido. Son explicaciones un poco cortas nada más, pero de todas maneras esto se puede verificar haciendo el estudio, cambiando el deslizamiento nada más. Por eso aquí estamos marcando los deslizamientos en los cuales se trabaja en condición de generador. Y lo mismo, si tenemos la velocidad del rotor, que es menor que cero significa negativo. ¿Qué ha pasado? Entonces que la velocidad del rotor está cambiando de sentido de giro y está en contra del sentido de giro del campo magnético, ¿no es cierto? Esa es la situación. El rotor ahora está girando en el otro lado, ¿no es cierto? En esa condición, si por el rotor al girar en el sentido contrario a la del campo magnético, obviamente la inducción ha de ser mucho más grande debido a que la velocidad relativa ha crecido más grande. Esa inducción hace que las tensiones sean fuertes y la circulación de corrientes en los arrollamientos del rotor también corrientes fuertes. Esas corrientes generan, como ya saben ustedes, fuerzas que siempre están en el mismo sentido del campo. Pero como el campo está girando en sentido contrario del rotor, entonces las fuerzas hacen que el rotor se frene y no gire hacia el otro lado opuesto, y lo está frenando, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, esta máquina funciona como freno electromagnético, ¿no? Entonces, como ven, nuestra máquina síncrona tiene varias bondades, si quieren, ¿no es cierto? Pero les advierto que la mejor condición de funcionamiento que tienen estas máquinas es en la condición de motor, ¿de acuerdo? Un poco me adelanto. Para poder encontrar las zonas de limitación del funcionamiento de una máquina síncrona, podemos ver en función del deslizamiento, ¿no? El deslizamiento, si ustedes encuentran el deslizamiento, ya, cuando el motor, o lo diré, la máquina síncrona tiene velocidad de rotor igual a 0, hemos visto que funciona como transformador, ¿no es cierto? Transformador. Y fíjense, el deslizamiento es 1. Cuando esa máquina asíncrona funciona con la velocidad del rotor exactamente igual a la del campo giratorio que está aquí, ¿no es cierto? La velocidad, el deslizamiento, perdón, sería 0. Bueno, y como la relación de deslizamiento es lineal, entonces, uniendo esos dos puntos, puedo encontrar una recta. Esa recta me indica las zonas en las que trabajan la máquina síncrona. Por ejemplo, cuando es 0, solamente es trafo. Cuando está de 0 a NR, la zona de la máquina de funcionamiento es como motor. Cuando pasa la velocidad del rotor a la velocidad del campo, que es hacia la derecha, la máquina síncrona funciona como generador. Y cuando ha cambiado de sentido de giro, significa velocidad negativa, entonces el deslizamiento es mayor que 1 y entonces está en la zona electromagnética, del freno electromagnético. Entonces, de esa manera, mediante esta curvita, que es una línea en realidad, del deslizamiento, podemos saber
que el orden de funcionamiento de zonas es en la zona de freno, trafo, motor, generador, ¿no? Es bastante sencillito. Si es que ustedes no memorizan el cuadro, aquí en este pequeño dibujo está prácticamente resumido todo. ¿Ya? Entonces, como ven, mediante el deslizamiento hemos podido saber las funciones de comportamiento de una máquina asíncrona. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta, complementación, aclaración? Bien, bien, hasta aquí, entonces estamos viendo que esa máquina que hemos construido es una máquina de inducción o es una máquina síncrona, puede funcionar en estas características propias que tiene, sabiendo sus deslizamientos y de esa manera ya tener definido el comportamiento de cada uno, por lo menos en las zonas donde actúa en la condición específica, ¿no es cierto? Pero ahora lo que nos interesa a partir de este subtítulo es entrar a lo que dice el capítulo, la inducción electromagnética, ¿no es cierto? Que es lo que nos interesa. Con todo esto podemos entrar entonces a hablar sobre la inducción electromagnética que se produce en las bobinas del rotor. Una de las primeras inducciones que se produce, como hemos visto, es la tensión eléctrica inducida, ¿no es cierto? La tensión inducida en los arrollamientos del rotor. ¿Ya? Bueno, como nosotros conocemos únicamente el arrollamiento jaula, vamos a partir de ese criterio, ¿ya? Y al jaula vamos a considerar un arrollamiento del rotor, ¿verdad? Y la pregunta es cómo son las tensiones que se van induciendo. Y por ser jaula, entonces tendríamos que encontrar por cada barra del lado activo que existe en el rotor. Y podríamos utilizar la ley de Faraday en su forma instantánea y decir que la tensión eléctrica inducida en la barra 1, por decir, o I, como dice acá, es igual en la magnitud de la velocidad tangencial del conductor respecto al campo, multiplicado por el desplazamiento, la profundidad del motor, LI, y por el campo magnético que le baña al lado activo, I, ¿no es cierto? Esa es la tensión instantánea. Sí, y como vamos a ver más adelante, la velocidad tangencial es constante y L, la profundidad de la máquina, es un valor fijo. Entonces, esta multiplicación podríamos llamarle K, que sería una especie de constante, ¿no? Porque no va a cambiar nada si suponemos que la velocidad no cambia. En esa condición, la tensión eléctrica instantánea del inducido es K por BI, o sea que depende de cómo se comporta BI para tener la tensión EI, ¿no es cierto? La tensión. Y hasta, es más, podemos decir que es proporcional. Todo lo que le pasa a B le va a pasar también a E, porque está afectado simplemente E por la constante. Entonces, para aplicar en el rotor de la máquina y poder explicar un poco, podemos considerar el rotor que tiene 4 barras, o perdón, 12 barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 que están en la circunferencia externa del rotor, ¿no es cierto? Y nosotros haciendo un corte en la parte inferior del rotor, lo podemos extender linealmente y las barras del rotor se verían como una recta, como está aquí.
¿no es cierto? El rotor, ¿ya? El rotor tiene su velocidad, es la velocidad del rotor, ¿no es cierto? Pero también el campo tiene su velocidad, ¿sí? Entonces, el rotor está aquí y el campo, vamos a considerar que la máquina tiene 4 polos, como ejemplo. Y entonces, esta curva azul que están viendo es el polo norte, esta parte es polo sur, esta polo norte y polo sur. Esa es la curva del campo B, que desde ya saben que viaja con una velocidad sincrónica NB. Bien, pero como también está viajando el rotor, entonces si hago que el rotor se considere con la velocidad relativa del campo respecto al rotor, es como si el rotor estuviera parado, ¿verdad? Si simplemente tomo en cuenta la velocidad relativa del campo respecto al rotor, ¿no es cierto? Y entonces al rotor lo puedo ver como si estuviera parado bajo esa característica relativa, y entonces la velocidad con la que está ganándole el campo al rotor sería igual a la velocidad n sub r minúscula, que quiere decir velocidad relativa en revoluciones por minuto, o también omega r, que es la velocidad relativa también, pero en radianes por segundo, otra unidad, ¿no es cierto? Las dos son velocidades circulares, ¿no es cierto? Uno en revoluciones por minuto y el otro en radianes por segundo. Cualquiera de ellos da lo mismo, simplemente un cambio de unidad. Bien, entonces tenemos que imaginarnos que este es el campo magnético que está pasando el rotor hacia la derecha, ¿no es cierto? Con una velocidad relativa lenta, ¿no es cierto? Y entonces yo puedo saber en cada instante cuánto es el valor del campo magnético en el lado activo, en la barra 1, en la barra 2, en la barra 3, por ejemplo, el campo es este, B3, en ese instante, ¿no? Este es en un determinado instante de cómo va el campo. Pero cuando el campo sigue viajando a la derecha, entonces los valores del campo van recibiendo otro tipo de valores, ¿no es cierto? Y por tanto está permanentemente cambiando el campo. Si aplicamos la fórmula de tensión inducida en la barra, dice que hay que multiplicar el campo por la constante K y se vuelve la tensión eléctrica. Entonces, por ejemplo, aquí en el campo 3 de la barra 3, si este es su campo, lo multiplico por K y listo. En este punto puedo encontrar la tensión que está teniendo la barra 3. Y de esa manera puedo encontrar la tensión en la barra 2, en la barra 1, en la barra 4, en la barra 5, en todos. Y si se fijan, porque esto es proporcional a K, constante K, entonces nos va a dar todos los valores que se manifiesten cuando esté pasando este campo del polo norte. Se va a manifestar la tensión en esta curva roja, ¿no es cierto? Que está afectada por la constante K. Y entonces esta curva, evidentemente, es una curva matemática nomás, porque estamos viendo de cómo encontrarle el modo de calcular la tensión en cada una de las barras. Entonces, esta curva roja puedo llamar el perfil de tensiones E, para diferenciar. En el punto en que, fíjense, el campo y el perfil de tensiones tienen la misma semionda, ¿no es cierto? Solamente que el de perfil de tensiones está en voltios.
Y lo mismo en el polo sur, las tensiones que se van produciendo. Y como esto va de acuerdo a cómo se mueve el campo, entonces la velocidad relativa de este perfil de tensiones E va a ser también igual que NR y omega R. Está viajando a la derecha, ¿no es cierto? En este gráfico. Y entonces, de esa manera puedo ver la tensión instantánea que cada uno de las barras está teniendo. Fíjense, por ejemplo, en la barra 3, en este momento, esta es la tensión que tiene la barra 3. Pero si pasa el tiempo, esta curva roja está viajando a la derecha. Y al viajar a la derecha, la barra 3 está aumentando de voltaje, ¿no es cierto? Aumentando su tensión hasta llegar a este tope, cuando pase por aquí. Y una vez que pase el tope, va a empezar a disminuir por la curva. Y entonces de esa manera sé cómo se comporta la tensión de la barra 3. Bien, esta situación puedo analizarlo mediante también el análisis de los vectores de tensión eléctrica, ¿no es cierto? En forma vectorial. Por ejemplo, fíjense, la barra 1 tiene en este momento tensión instantánea 0. La barra 2 tiene una tensión positiva y la barra 3 también tiene una misma tensión. Y la barra 4 es 0. Si eso tendría que representarlo de un modo vectorial, la barra 1 dijimos que tiene una tensión 0. La tensión 0 es cuando el vector está echado, ¿no es cierto? E1 es 0, aquí está el vector. Y el vector E2 está en este punto y el vector E3 está en este otro punto. Y así, si seguimos encontrando todos los vectores de las barras, vamos a tener esta configuración vectorial de las tensiones, de los vectores de tensiones de la barra. Bien, como la barra tiene sus vectores y esto tiene que ser apropiadamente conforme a la velocidad relativa que está teniendo, y sabiendo que estos vectores eléctricos varían con una velocidad que es proporcional a los pares de polos que tiene la máquina por la velocidad del rotor, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad relativa. Entonces, esta velocidad le vamos a llamar velocidad eléctrica del rotor y es la velocidad relativa, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos acá, el valor de los voltajes que se producen, recuerden que por el análisis vectorial, la tensión instantánea de estos vectores es la parte imaginaria obtenida. Por ejemplo, del E1, como está echado, su parte imaginaria es 0, su tensión es 0, su valor instantáneo. El E2, es la parte imaginaria. La parte imaginaria es la vertical que va hasta el eje. Esta distancia es el voltaje positivo del E2. El E3, lo propio, es el valor imaginario también es positivo. Y así podemos encontrar instantáneamente las tensiones que produce cada una de ellas. Bien, quedándome simplemente con el sistema vectorial del rotor de tensiones y sabiendo que la velocidad eléctrica, ¿no es cierto?, relativa del rotor es igual a la velocidad relativa del campo respecto al rotor, lo multiplico por pares de polos para que se vuelva la velocidad relativa de los vectores al multiplicar por pares de polos. Así que sé la velocidad relativa de los vectores, con qué velocidad se está moviendo. Y esta velocidad que está en radianes por segundo, si los reemplazara en términos de revoluciones por minuto mediante NR, entonces tengo que afectar por 2pi dividido entre 60. Y de esa manera estoy cambiando las revoluciones por minuto de NR en radianes por segundo.
Una vez que está puesto así, ordeno un poquito mejor, 2pi saco afuera, 60 saco afuera, y la velocidad relativa del rotor, como ustedes saben, se puede encontrar dividiendo o multiplicando, perdón, por el deslizamiento o la velocidad del campo, ¿recuerdan? ¿No es cierto? Entonces, aquí está entrando el deslizamiento y otra vez ordeno 2pi que está aquí en el numerador, lo puedo pasar al otro lado en el denominador. Luego, el deslizamiento ese lo puedo sacar del paréntesis y meter todo lo que tengo y me sale pares de polos NB sobre 60. Si se acuerdan, esa relación es la formulita para determinar la frecuencia de la red eléctrica que se alimenta la máquina. Entonces, todo este paréntesis es igual a F1, que sería la frecuencia eléctrica de la red con la que se alimenta el estator de la máquina. El deslizamiento, ya saben, es el porcentaje de la diferencia de velocidades del campo respecto al rotor, ¿no es cierto? Y todo dividido entre la velocidad sincrónica, ¿no es cierto? Esta es velocidad relativa respecto a la velocidad del campo, el deslizamiento. Y ahora, omega, la velocidad relativa sobre 2pi, ¿se acuerdan que 2pi es una vuelta? Y esta es la velocidad relativa. Dividiendo entre esto me da la frecuencia eléctrica de los vectores eléctricos que se producen en el rotor y le llamo F sub 2. Entonces, fíjense, el circuito que conformamos con los arrollamientos en el rotor tienen un sistema de frecuencia F2 que depende de F1 afectado por el deslizamiento. O sea, si el deslizamiento todo el tiempo estuviera cambiando, las frecuencias eléctricas del rotor serían todo el momento también variables, ¿no? Entonces, hemos encontrado una formulita de relación entre las frecuencias. No se olviden que tanto del estator y del rotor son diferentes sus frecuencias, y sobre todo la del rotor que está cambiando cada instante, dependiendo del deslizamiento. Y por último, si ya sabemos calcular la magnitud, la amplitud, me refiero, de cada vector, ¿no es cierto? Hemos puesto al principio, es simplemente multiplicar la velocidad tangencial, la profundidad y el campo máximo, y listo, nos sale la tensión, la magnitud de la tensión del vector, ¿no es cierto? Es la tensión máxima. En esa nos faltaría saber luego a qué ángulo están puestos cada uno, es decir, si este es el vector 1 y este es el vector 2, ¿qué distancia hay entre estos dos lados activos? Que le podríamos llamar el ángulo adyacente entre lados activos. Y el ángulo adyacente entre lados activos, recuerdan, es pares de polos 360, para volverlo eléctricamente una vuelta física con pares de polos se vuelve vueltas eléctricas. Y dividiendo entre z, que es el número de ranuras, puedes saber el ángulo de lados activos, o en este caso de barras adyacentes, ¿no es cierto? Ángulo eléctrico adyacente. Entonces, utilizando esto, hay que averiguar z, que sería el número de barras que tiene el rotor, porque estamos hablando del rotor. Entonces, podríamos nosotros graficar, encontrar un vector, y un vector tiene las mismas características que todos los vectores, ¿no es cierto? Su magnitud, ¿no es cierto? Su
ubicación respecto a los otros vectores mediante el ángulo adyacente y poder hacer el sistema de vectores, ¿no es cierto? Y con ello poder hacer el cálculo de las tensiones por cada barra que se produce en el rotor. Bien, esas definiciones y ese análisis son muy importantes, pero díganme ustedes si han llegado a comprender, tienen alguna duda. Podemos complementar, ampliar la explicación si es necesario. ¿Está bien todo? Pueden abrir el micrófono. Está bien, Inge. Ya, gracias. Seguiremos entonces. Este subtítulo es muy interesante porque nos permite conformar otro tipo de arrollamiento en el rotor a partir de todo lo que hemos visto ya. Se va a llamar luego arrollamiento de rotor bobinado. Me estoy adelantando en su definición, pero veamos cómo es. Considerando el arrollamiento jaula que hemos estudiado, que sí sabemos cómo funciona, cada barra genera una tensión eléctrica, ¿no es cierto?, que se puede calcular. Si esas barras no estuvieran conformados en jaula, es decir, los anillos de adelante y de atrás los desconectáramos y consideráramos que esas barras inducieran tensiones, cosa que tampoco no es verdad, ¿no es cierto? Porque para eso tiene que haber siempre un lazo cerrado, y en este caso no hay, ¿no? Pero si se entendiera que esos van a generar esa tensión de barra, podríamos hacer como una especie de un ejercicio nada más, que esas tensiones que se producen en esas barras, teóricamente, los podamos unirlos con las barras directamente, uno por uno, una barra con la otra barra. De tal forma que con todos se pueda tener, ya al unir una barra con la otra barra, ya son dos barras, se vuelve bobina, ¿no es cierto? Y otra barra con otra bobina, y así conformar una serie de barras en bobinas y toditas se vuelven bobinas. Y con todas esas bobinas puedo ordenar la unión entre ellas para poder generar una tensión más grande. Los puedo conectar en serie, ¿no es cierto? Y hacer tres bobinas grandes, pero con el cuidado de que esas tres bobinas grandes me den un vector resultante, o sea, los tres vectores resultantes que salgan de acá, me dé que haya un desfase eléctrico de 120 grados. O sea, de cualquier manera tengo que hacer ese ejercicio para lograr 120 grados de esta manera. ¿Ya? Si yo he conseguido la tensión de fase de una barra desconectada con esta otra barra desconectada y los junto, entre estas dos barras llegan a conformar una bobina. Luego más allá puedo buscar otra barra con otra barra y hacer una segunda bobina. Y esas dos bobinas los conecto en serie, lo que me significa vectorialmente componer esto y decir que la resultante le llamo la tensión eléctrica inducida de un arrollamiento, ¿no es cierto?, que me va a marcar una fase. Como tienen que ser 120 grados, voy a buscar un conjunto de barras que estén en esta posición y puedo encontrar un vector resultante que sería la segunda vector de fase. Y un tercero,
¿no es cierto? Y de las mismas características y puedo encontrar el vector de la tensión de fase en el rotor, ¿no es cierto? He conseguido 3 vectores que estén desfasados 120 grados, ¿no es cierto? Entonces tengo un diagrama vectorial trifásico. Hay 3 fases, las grandes, ¿no es cierto? Los 3 vectores. Para que pueda hacer esto, como les dije, en la primera barra, perdón, en el primer arrollamiento, o en el primer vector más concretamente, he hecho el arrollamiento del lado activo con otro lado activo, conformando bobinas, otra bobina y otra bobina y otra bobina, y los he unido. Y esto es resultado del vector, ¿no es cierto?, que está visto aquí en un sistema vectorial, y aquí físicamente, pero también a la vez esquemáticamente. Vos fíjense que las barras no se ven acá, y lo estoy considerando las barras unidas conformando bobinas. Y entonces, aquí el primer arrollamiento de esas bobinas conectadas en serie, al primero terminal le llamo U2 y al final le llamo X2 y tengo todo un arrollamiento de fase. Como pueden ver que me da ese vector de fase. De la misma manera, el segundo arrollamiento de fase lo voy a marcar por B2 y final Y2. Y el tercero, el B2 con el Z2. Estos 3 están dando estos vectores, ¿verdad? Vectorialmente. Y entonces he logrado un sistema de tensiones trifásicas y he logrado un sistema físico de arrollamientos de bobinas, ¿no es cierto? Porque se han vuelto bobinas. Me olvido de que son barras y puedo hacerlo con alambre, ¿no es cierto? Y lo vuelvo en bobinas. Y entonces tengo 3 arrollamientos en el rotor. Ahora, por ser 3 arrollamientos y por una cuestión que ahora vamos a explicar más a continuación, X2, Y2 y Z2 los uno, los empalmo, los junto y se vuelve el circuito, el sistema trifásico en estrella, ¿no es cierto? Y tengo aquí su terminal U2, B2 y B2, que están desfasados 120 grados eléctricamente, ¿no es cierto? Entonces he logrado hacer con el rotor, mediante este ejercicio, un sistema de 3 arrollamientos conectados en estrellas. Siempre van a estar en estrellas. Ninguna máquina está conectado en delta, nada. Siempre en estrella. Luego les explico. Entonces, para poder completar el resultado de este sistema, aquí está el rotor visto en perspectiva. Ya, estos son las barras, que ahora los puedo hacer barras, en vez de barras puedo ponerlo alambres, y este alambre con este otro alambre hacen una bobina y puedo conformar tal como dice el diagrama, ¿no es cierto? Y encuentro un conjunto de bobinas conectadas y con ellas hago 3 arrollamientos de fase. Esos 3 arrollamientos que hay en el rotor ya son de manera idéntica, similar a la del estator. De modo que toda la teoría que hemos estudiado para el arrollamiento del estator es válido también para el rotor. No necesita que volvamos a revisar esas formulaciones, solamente hay que aplicarlos en el rotor, ¿de acuerdo? Luego sus finales X2, Y2, Z2, por la parte posterior los he juntado, los he soldado para que se empalmen y se ha vuelto en estrella. Y aquí, por aquí adelante, el U2, el B2 y el B2, puedo sacarlos el cablecito pegado al eje y hacer que lleguen cada uno a 3 anillos rosantes, anillos de cobre. Perdón un momentito.
Entonces, los terminales U2 que están saliendo pegaditos, amarrados por el rotor, uno de ellos, el U2, lo sueldo a este anillo de cobre, que también está fijo en el rotor, pero eléctricamente está aislado, no es que está el metal con metal haciendo contacto. Y conecto U2. El segundo, B2, al anillo le llamo B2, y el tercero, BW2. De modo que cuando el rotor esté dando vueltas, ¿no es cierto? Y yo necesito cerrar sus borneras o utilizar para otro fin, entonces al anillo donde está U2 le pongo una escobilla de carbón grafitado y con un resortito lo apoyo y hago contacto con el anillo U2 y obviamente aquí me va a marcar el potencial eléctrico U2. Lo mismo acá, en el segundo anillo voy a tener B chica 2 y en el tercer anillo B chica BW2. Estos cables los puedo llevar hacia afuera porque están fijos ya, no necesitan, no se van a envolver nada, ya que los contactos me permiten acceder a todo lo que está en el rotor, ¿no es cierto? Y en el rotor ya tengo un arrollamiento de bobinas y a este aparatito que se llama rotor bobinado, ¿de acuerdo? Se llama rotor bobinado. ¿Ya? Una vez que tenemos así, podemos calcular eléctricamente todo lo que queramos. Por ejemplo, la tensión inducida vectorial de cada arrollamiento de fase, ¿ya? Haciendo la unión vectorial de la composición de todos los lados, conformando bobinas, me va a dar el vector de uno de los arrollamientos de fase y puedo encontrar vectorialmente, sabiendo su tensión de valor efectivo, valor eficaz, Fi2 de eso, multiplicado por raíz de 2, y de esa manera tengo la amplitud de ese vector del arrollamiento de una fase en el rotor. Y su posición de fase es J omega RT más el ángulo que tenga que ser, ¿no es cierto? Eso estoy poniendo un planteamiento general. Y de esa manera estaría definido exactamente el vector de uno de los arrollamientos de fase. Este valor eficaz, E phi sub 2, se puede obtener según las fórmulas que hemos aprendido para hacer los arrollamientos. Nos sale que esta tensión en valor eficaz sale 4.44, número de vueltas que tiene el arrollamiento de fase del rotor, multiplicado por el coeficiente de bobinado que tiene el arrollamiento del rotor, multiplicado por la frecuencia eléctrica que recibe el rotor, que es F sub 2, y el flujo de polo, es decir, la cantidad que salen o entran de cada uno de los polos, de cualquiera, flujo de polo. Me avisa la cantidad, ¿no es cierto? Esa cantidad que está marcando el flujo de polo, la cantidad de líneas. Y haciendo esta operación en el sistema MKS, pues esto nos va a salir como resultado la tensión, ¿no? Tensión eléctrica en voltios. Entonces, de esa manera tengo el valor eficaz y de esa manera también puedo encontrar el vector, los vectores, ¿no es cierto?, de los tres arrollamientos. Este concepto podríamos generalizar también para el rotor jaula de ardilla que hemos hecho al principio. Recuerden que cada barra tiene su propia tensión, su misma situación de fase, por lo tanto, para no complicar, podemos asumir que cada barra se constituye en una fase. Si la barra tuviera 30, en número, o sea, 30 barras, entonces en el rotor habría 30 fases.
donde cada barra sería como una tensión de fase. Entonces, para acomodar a la fórmula que hemos visto, entonces en el jaula tendríamos que poner que el número de vueltas que tiene un arrollamiento de fase en el rotor es una sola barra, y siendo una sola barra es equivalente a media bobina. Entonces ponemos un medio. En este tipo de arrollamientos jaula, cualquiera sea la cantidad de ranuras, de barras, el coeficiente de bobinado que hemos aprendido, a ver, apliquen, siempre va a salir 1. Así que entonces siempre es 1 cuando es rotor jaula. Y el número de bobinas por fase es un medio, la mitad. Entonces, emplazando en la fórmula general para determinar la tensión eléctrica de una fase, que en este caso es una barrita nomás, es igual a 4.44 por un medio por la frecuencia 1 y la frecuencia eléctrica 2 y el flujo de polo. Entonces, esta formulita pueden aplicar para determinar la tensión eléctrica de uno de los arrollamientos de fase del rotor, valor eficaz. ¿De acuerdo? Pero recuerden que hay 3, ¿no es cierto? Están desfasados 120 grados. Ya está. De esa manera hemos encontrado la inducción de tensión eléctrica que se produce en el rotor. Ahora esa tensión, cuando cerremos el circuito en U2, B2, el circuito, al estar cerrado, van a circular corrientes. Y ahora esas corrientes van a empezar a circular por todo el arrollamiento y desde luego todo eso va a generar potencias en el rotor. Pero todo eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Así que quedaremos acá. ¿Tienen alguna consulta? Si no hay, vamos a dejar de compartir. Y bueno, ya estamos conformando, perfilando la construcción de la máquina de inducción casi en todos sus aspectos, ¿no? En esta clase hemos incorporado un nuevo diseño de los arrollamientos que se pueden hacer en el rotor, en el elemento rotante de la máquina. Además del jaula, ahora sí conocemos el rotor bobinado, ¿no es cierto? Entonces, para calcular, ya sea en jaula o en rotor bobinado, sus tensiones, les he dado las fórmulas, pueden usarlas y con eso poder encontrar las tensiones. ¿Ok? Bien, quedaremos acá. Nos veríamos el miércoles en nuestra clase virtual también para poder continuar. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Hasta luego. Hasta el miércoles, Inge. Hasta luego.